Una guía para el trabajo con la sombra. Una vez que se entendió por qué se forma la sombra en las primeras etapas de la vida y cómo se moldea cada personaje según una mezcla de fuerzas personal, familiar y cultural, se puede empezar a practicar el trabajo con la sombra, un enfoque basado en imágenes sobre el otro que está en el interior y que permite que se lo abrace y se lo honre. Puede aprenderse a identificar el momento en la vida en que aparece la sombra y reconocer la forma recurrente en que sabotea las intenciones conscientes. Entonces, es posible imaginarla como un personaje sentado a la mesa del rey Arturo. En algún momento se llega a darle a cada personaje el lugar que le corresponde a la mesa para que no robe la silla de poder y alborote todo. Los griegos tenían una perspectiva muy particular sobre el encuentro con una figura de la sombra. Sentimiento de perderse a uno mismo por un segundo y actuar en forma irracional y después sentirse demasiado avergonzado para admitir el acto. Creían que una fuerza espiritual de tentación divina conocida como Até puede apoderarse de la voluntad y provocar conductas tontas e inexplicables. Enviada por la diosa Até, esa fuerza reparte insensatez y produce destrucción en quienes están bajo su poder. Por ejemplo, Afrodita, celosa de la hermosa Helena de Troya, mandó a Até al corazón de ésta para que dejara a su marido, su hijo y su tierra de origen y se fuera con su amante Paris. El resultado de ese acto impulsivo fue la guerra de Troya. Más tarde Helena se lamentó de la ceguera que la había llevado a actuar de esa forma. Entonces, Até es un estado mental, un oscurecimiento temporario del estado normal de conciencia. Mientras los griegos se le adjudicaron a una acción demoníaca, hoy en día sabemos que al igual que Mefistófeles, los demonios están dentro de nosotros. Nuestra opinión es que el trabajo con la sombra ayuda a lidiar con Até. Centrarse para practicar el trabajo con la sombra. El mito de Ulises. El mito de Ulises ofrece una clave sobre lo que debe hacerse cuando uno se siente arrastrado por los vientos de la emoción o atrapado en modelos de pensamiento repetitivos o pegado en una serie de conductas compulsivas. Brinda una imagen de cómo hay que prepararse para la difícil tarea del trabajo con la sombra, en particular, cómo cultivar un estado mental que soporte las tormentas y sea un puerto seguro, a través de la ruptura de nuestra identificación inconsciente con el personaje de la sombra. En la era de la guerra de Troya de Ulises, muchos marineros que navegaban los mares murieron al pasar por la isla de las sirenas, guerreras seductoras y poderosas, que atraían a sus víctimas con el canto de canciones evocadoras. Cuando los marineros seguían a las mujeres guerreras, incapaces de resistirse a la tentación de acercarse a la isla, el barco en el que navegaban chocaba contra las rocas de la costa y las sirenas los atacaban y los destruían. Ulises conocía esos peligros. Entonces, cuando tuvo que navegar cerca de la isla, puso en práctica un plan que había diseñado. Sus remeros se pusieron tapones en los oídos para no oír la música seductora, ni quedar hechizados por el canto y no arriesgar así la suerte del barco. Después se ató al mástil del barco para poder oír las tentaciones sin chocar contra las rocas. El mástil del barco es como el yo, con mayúsculas. La experiencia de estar atado al mástil es el sentido de estar enraizado en el centro de uno mismo, para que las fuerzas extrañas de Até, pensamientos inquietantes, sentimientos poderosos o sensaciones dolorosas no nos hagan salirnos del curso. Chocar contra las rocas representa caer bajo la influencia de fuerzas extrañas, perder la conexión con el yo. Cuando se está atado al mástil, pueden oírse las voces y percibirse los sentimientos sin despedazarse contra las rocas. De esa forma se alcanza la capacidad de observación de uno mismo o presencia.
Cuando se observan los propios pensamientos, sentimientos y sensaciones desde una cierta distancia, se los experimenta en su plenitud sin dejar que tomen el control. Antes de aprender a observarlos, la psique se baña con las emociones del momento y la identidad queda coloreada y hasta manchada de ellas. Una experiencia parcial temporal parece convertirse en la persona entera. Se dice, estoy deprimido, en lugar de decir, siento depresión, o bien, no sirvo para nada, en vez de no sirvo para eso en particular. Una vez que se aprende a observar, a presenciar, se miran las emociones del momento y la identidad queda limpia, sin los tintes de los fenómenos temporales. Entonces se puede decir, me siento triste por esta pérdida, pero sé que va a pasar. O también, no tengo capacidad para hacer esta tarea, pero eso no significa que yo no valga para nada. La observación da un sentido de espacio en la mente. Entonces, se es más capaz de vivir en el asalto de las emociones. Cuando se las observa, ejercen un menor control sobre uno, por lo cual cambia la relación que se tiene para con ellas. En otras palabras, mediante la observación, los personajes de la sombra nos hablan a nosotros en lugar de a través de nosotros. Para controlarse, para atarse al mástil, se necesita una soga, es decir, una práctica que nos brinda una conexión con el yo con mayúsculas. La respiración debe usarse como una especie de soga en la práctica de la meditación que detallaremos a continuación. Idealmente sería bueno hacer esta respiración abdominal 3 veces por día para crear un estado de alerta y relajación del sistema nervioso central, hasta que se estabilice y esté presente incluso durante el canto de las sirenas. Tómate de 15 a 20 minutos para sentarte tranquilo y cómodo. Y escucha las instrucciones antes de empezar a seguir cada directiva, cada paso. Respiración abdominal. Cierra los ojos. Apoya tus manos sobre el abdomen con las yemas de los pulgares apenas más abajo de la altura del ombligo. Coloca tu lengua contra el paladar. Imagínate que hay un tubo que te recorre por dentro, desde la garganta, directamente hasta el centro del abdomen y que termina unos centímetros más abajo que el ombligo. Al inhalar por la nariz, con la boca cerrada, imagina que la respiración baja por el tubo y entra en el abdomen como en un globo que se llena de aire. Siente como la respiración te hace presión sobre las manos y las mueve hasta que se tocan el hueso púbico. Y también se expande hacia atrás presionando la parte interna de la columna vertebral y la parte inferior de los riñones. Al exhalar, piensa que la respiración vuelve por el tubo y relaja el abdomen y la parte inferior de la espalda como cuando se desinfla un globo. Al principio, si quieres, usa los músculos para experimentar cómo se expande y se contrae el abdomen con el aire. Pero no lo uses durante la meditación. Solo deja que la respiración te haga el movimiento despacio. Lo ideal es que las costillas se muevan hacia arriba y hacia abajo y no que se expandan y se contraigan hacia afuera y hacia adentro. Incorpora esta respiración a tu rutina diaria, como si fuera a lavarte los dientes. Al atarlo al mástil, la respiración tendrá cada vez más efecto fuera de los ratos de meditación, y llegará un momento en que te sentirás centrado hasta cuando te embistan vientos fuertes que intenten sacarte de tu curso. Podrás apaciguar la mente, aquietar las emociones, relajar el cuerpo y observar a las sirenas. Así, la práctica de la meditación te preparará para el encuentro con la sombra, con conciencia y capacidad para reaccionar con mayor efectividad.
Lo siguiente es identificar la presencia de un personaje de la sombra. La historia de Ulises nos enseña a reconocer las primeras señales de peligro que nos indican que está por empezar el canto seductor de las sirenas. Normalmente, esas señales aparecen como pensamientos mecánicos y repetitivos. Nunca voy a tener éxito, soy demasiado tonto, demasiado gordo, tengo que ascender más, mejor lo dejo para mañana. O sentimientos ingobernables, el miedo, la culpa, la tristeza, el enojo. O sensaciones corporales localizadas, endurecimiento del abdomen, presión en el pecho o la garganta, una sensación de vacío, un antojo muy fuerte. Cuando se empiezan a reconocer esas señales como sonidos de las sirenas, hay una oportunidad de evitar que el canto lo arrebate a uno, y esto es la observación. Después, hay que reconocer que ese pensamiento, sentimiento o sensación no soy yo, no es mi identidad. Es un personaje sentado a la mesa que se puso al mando. Tiene una serie de rasgos específicos que pueden identificarse como una figura particular de la sombra. Al personificarlo en un esfuerzo por traerlo a la conciencia, se puede mantener una distancia entre él y el rey o reina que personifica el yo. Entonces surge una mayor familiaridad entre tú y los pensamientos específicos, los sentimientos particulares y las sensaciones corporales que pertenecen a ese personaje. Para verlo, podrías preguntarte, ¿quién está allí en este momento? ¿Es un personaje femenino o masculino? ¿Es viejo o joven? ¿Cómo lo siento? ¿Qué necesita? Se hacen esas preguntas para evocar una imagen inesperada. No para evocar una respuesta vieja y conocida, sino para invitar a un extraño desconocido a salir de la oscuridad, a ponerse a una distancia que permita una relación consciente. Entonces podrías preguntar, ¿qué es lo que está diciendo la voz del personaje? Las voces de algunos de esos personajes son conscientes, solo en parte, y hay que poner mucha atención para rastrearlas. Normalmente, los personajes de la sombra no tienen compasión y son muy críticos. Podrían decir, no puedes hacer eso bien, o ¿quién crees que eres? Y entonces robustecer sentimientos de fracaso y la sensación de no valer nada ni merecer amor, que crean una profecía de autorrealización. Bien, los personajes de la sombra alaban al individuo demasiado y fortalecen en él una identidad inflada y falsa. Uno de ellos podría decir, eres mucho más inteligente que los demás y mereces que te reconozcan. Son todos perdedores. Entonces le pone al individuo un parámetro imposible de alcanzar, que en última instancia deriva en intentos constantes por demostrar lo que se es. Ese mensaje, por supuesto, termina en ataques por parte de la voz interior crítica que provocan una sensación de fracaso y separación de los demás. Trata de detectar el sentimiento o sensación que viene de la voz dentro de tu mente mediante la pregunta: ¿qué partes de mi cuerpo están tensas y contraídas, adormecidas o vacías? ¿En dónde siento un cosquilleo o mucha energía cuando aparece la voz? La mayoría tiene esas sensaciones en las zonas del pecho, el centro o el abdomen. Después busca las raíces de ese personaje de la sombra a través del recuerdo de algún momento reciente en que hayas caído en el mismo modelo de autosabotaje. Quizá tú no estás prestando atención a tus propias necesidades o límites al hacer un compromiso que no te interesaba mantener. Tal vez tuviste relaciones cuando en realidad no sentías demasiado ganas de tenerlas. O bien dejaste de expresar algo a un amigo o un colega, callando tus sentimientos y opiniones auténticos. ¿Qué pensamientos, sentimientos o sensaciones te frenaron? ¿Qué personaje te dijo que no te expresaras? Si escuchaste una voz, ¿qué dijo? Todo personaje tiene una cantidad determinada de frases que utiliza para usurpar el poder. Eres muy tonto, me va a atacar, eres indigno, no importa. O tal vez sentiste algo.
Especifica qué fue, en qué parte del cuerpo lo sentiste, cómo era. Para avanzar más y más en descubrir la historia de este modelo, cierra los ojos y recuerda algún momento en el pasado en que hayas experimentado esos mismos mensajes interiores, emociones o sensaciones corporales. Una vez que hayas descubierto la historia y hayas encontrado las raíces, verás que tu reacción en el presente en realidad es una reacción que viene del pasado, una manera en que el personaje de la sombra intenta protegerte de volver a experimentar una vieja herida emocional, pero en el presente lo que hace en realidad es interferir. Cuando esos personajes aparecen con mucha frecuencia y tú te has identificado con la imagen, los pensamientos y los sentimientos, como un personaje sentado a la mesa, adquieren forma, personalidad y hasta un nombre. Así se convierten en lo que Jung llamó figuras de la sombra, diferentes y provenientes de la masa general de material inconsciente. Algunos de los ejemplos podrían ser la vampiresa, el fracaso, arriesgado, malito, el terrorista, el nazi, el perdedor, etc. Al nombrarlos, localízalos en el cuerpo y escucha el mensaje que dicen. Se puede aflojar el control hipnótico que tienen sobre la vida tuya y descubrir nuevas opciones. Si usas la respiración y la observación para tranquilizarte e identificar el modelo cuando vuelve a aparecer, cuentas con un nanosegundo en el que tienes la opción de no responder automáticamente y expresarte con mayor autenticidad. Además, puede beneficiarte el conocer las consecuencias de seguir obedeciendo o desobedecer a un determinado personaje. Si empiezas a notar que estás cayendo en un modelo de mala adaptación en tu vida cotidiana al obedecer automáticamente el mensaje de un personaje de la sombra, verás que los resultados son predecibles. Constantemente el personaje se crea su propio sufrimiento. Al principio, no busques cambiar de un día para el otro. Seguramente hace mucho tiempo que has tenido esta actitud. Por eso, aunque tú quieras resultados inmediatos, es importante que observes el modelo durante unas cuantas semanas más, incluso unos meses. El objetivo es aprender a observar los modelos de ese personaje a través de la toma de conciencia y la autoobservación. Estar con la sombra, no asesinarla. Usa la meditación a través de la respiración abdominal para centrarte y observar al personaje para poder romper tu identificación con él. En algún punto te vas a encontrar con el personaje de la sombra y vas a sentirte frente a una mayor opción. No te vas a sentir obligado a obedecer. Vas a poder oponerte a ese personaje, rechazar el mensaje que te trae y contener el sentimiento en lugar de expresarlo. En ese momento, tú estás liberándote de las garras del complejo y de Ananke, y estás en pleno romance con la sombra. El personaje que había sido un enemigo se vuelve un aliado. Al seguir sacando a la luz a ese personaje de la sombra, el yo recupera la silla de poder. Entonces tú puedes tomar decisiones más firmes, de manera más consciente para el beneficio de todo el reino. Así el personaje vuelve al lugar que le corresponde a la mesa, donde se lo oye y se lo honra como debe ser, en una relación segura, a un ambiente terapéutico o una expresión creativa, por ejemplo. Por último, después de identificar a un personaje, busca las raíces y obsérvalo en acción. Pueden descubrirse sus orígenes arquetípicos. Si el dios o diosa principal en tu historia está saboteando los deseos de tu alma, tal vez se haya convertido en un personaje de la sombra. Por ejemplo, si Ares está detrás del espíritu guerrero de un hombre que desea mayor paz interior,
si Afrodita se agazapa tras una esposa seductora que quiere ser monógama, si Atenea la guerrera virgen controla a una mujer que quiere casarse y tener hijos, si Dionisio ejerce influencia sobre un hombre que lucha por abandonar la bebida, entonces tú puedes aprender a honrar a esos dioses sin identificarte con ellos. Y así habrás recuperado una porción de tu propia alma. Inconsciente de tu historia, tú estás controlado, pero si tomas conciencia, se desata un proceso alquímico. La solidez del complejo se disuelve y tú puedes abrirte a la llegada de un arquetipo nuevo, el nacimiento de un nuevo ciclo de vida. En la sombra, entonces, está tu propio mito y tu propio destino. Después de reconocer la voz de una sirena, es decir, de saber en qué momento usurpó la silla de poder un personaje de la sombra, puedes empezar a prestar atención a la voz del yo, el soberano del reino. Al principio esa voz habla con un susurro casi inaudible, se percibe como un golpecito suave, casi imperceptible, o se ve como una imagen fugaz en el ojo interior de la mente. Podríamos imaginarla como una emisora de radio que pone música celestial, una frecuencia alta que es accesible, pero muy difícil de encontrar. Sin embargo, cuando se la encuentra, se sabe que es esa, porque suena tan bien. Al principio, mientras se mueve el dial, se capta la voz del yo por unos segundos. Es difícil oírla con toda la interferencia que hay. Un personaje de la sombra dice que tú no mereces cierta cosa o que vas a recibir algún castigo, o que nadie va a escuchar. El yo, por su parte, habla con autoridad, pero sin denigrarlo a ti ni a los demás. Ofrece guía y un sentido intuitivo de lo que está bien. Las consecuencias de no prestarle atención al yo son caras. Tú te sentirás ansioso, indigno, degradado, cambiante, desequilibrado, si sigues obedeciendo al personaje de la sombra. Usando las defensas y los escudos, podrás anestesiar el dolor. Pero es recomendable que practiques un poco de trabajo con la sombra. Encuéntrate con la sombra identificando una conducta de autosabotaje y el nanosegundo en el que el personaje asume el control y silencia la voz del yo. Trata de detectar las señales de advertencia, una imagen del personaje, las sensaciones corporales y los pensamientos repetitivos que la acompañan. Inicia un romance con la sombra. Átate al mástil y observa los sentimientos difíciles en lugar de obedecerlos. Busca las raíces del personaje de la sombra en tu historia personal y en los modelos familiares. Busca las fuentes arquetípicas del personaje y la historia que éste intenta contar. Explora las opciones. Pregúntate por las opciones que tienes y cómo puedes responder con mayor autenticidad y mayor compasión por el otro. Observa tus propias resistencias. Si eliges no cambiar de respuesta o reacción, ten en cuenta las consecuencias interiores y exteriores de tu opción. Si decides responder de una nueva forma, sintoniza la voz del yo y siéntete revitalizado al retroceder el personaje de la sombra. Al intentar escuchar a los personajes de la sombra y atarte al mástil, te acercarás a la voz del yo y empezarás a escucharla con más frecuencia. Primero, la encuentras y la pierdes, quizás al proyectarla sobre un amante o un maestro espiritual. Después vuelves a recuperarla hasta que por fin se adhiere a ella. De a poco puedes distinguir la señal de la interferencia, la voz del yo que susurra detrás del alboroto que hacen los caballeros. Entonces, cuando tú te sintonices con la voz y el personaje de la sombra se vaya al fondo, tú asumirás con mayor firmeza el control de ti mismo y te aceptarás más. Al empezar a confiar en la sabiduría del yo, tendrás la brújula que necesitas para navegar hacia el norte por mares turbulentos.